que el objetivo de la operación terrestre ahora mismo pues está siendo realizar, pues bueno, ya veis el mapa de la guerra de Sukkot, por ahí están avanzando el ejército israelí. Parece ser que son avances lentos, que no están, han tomado la decisión de ser cautelosos, por así decirlo, con el objetivo de limitar bajas propias y de y que no se exploten las capacidades de Hamas y las diferentes facciones armadas dentro de Gaza, porque bueno, para que no se exploten la red de túneles, las emboscadas, etcétera, ¿no? Y por eso yo creo que están, digamos, tomando una dirección, pues bueno, pues que no quieren ir más a lo seguro, por así decirlo. Y bueno, también hay que decir que el propio Netanyahu ha avisado que esto va a ser una guerra larga, que van a ser incluso meses. Yo he leído además en algunos medios de comunicación que supuestamente citaban a funcionarios israelíes que podía durar un año, perdón, la operación militar. Por tanto, tenemos operación militar para largo y esto evidentemente hace que digamos que la línea para que llegue una escalada mayor en Oriente Medio pues sea más amplia cada vez más. Cuanto más escala y cuanto veamos más imágenes, cuanto la destrucción sea mayor, porque la destrucción será mucho mayor, evidentemente, pues habrá más posibilidades de que entre en escena el eje de la resistencia contra Israel, lo que provocaría, evidentemente, pues una escalada mayor a nivel regional, ¿no? ¿Contesto alguna pregunta más yo? Sí, Pues vamos a si hacer quieres, sí. un par de... Sí, Sí. sí, sí. Bueno, relacionado con lo que comentaba Pablo, preguntaban por el tema de los túneles, ¿no? Sobre si son, bueno, preguntaban si son reales, son de Hamas, Israel nos tiene mapeados. A ver, por ubicar, en un primer lugar, los túneles surgen antes de que Hamas haga con el poder en Gaza. Los túneles son principalmente un medio para sortear el bloqueo. Es decir, eh, y primero como explicación, el bloqueo no llega en 2007 cuando Hamas llega al poder en Gaza. El bloqueo ya existía antes en la franja de Gaza, ¿vale? Eh, este bloqueo que imponía Israel, que básicamente pues, impedía que ciertas cantidades de productos entraran, o que incluso, por ejemplo, a pesar de que supuestamente son una misma entidad, ¿no? Gaza y Cisjordania, como parte de los acuerdos de Oslo, eh, deberían ambos estar gobernados por la autoridad palestina, ¿no? Básicamente, por ejemplo, si tú quieres transportar una mercancía de la Franja de Gaza a Cisjordania, necesitas una serie de permisos de Israel porque hay una separación geográfica, ¿no? Una separación física. E Israel prácticamente nunca ha permitido que pueda haber comercio entre la Franja de Gaza y Cisjordania. Es algo que ha impedido constantemente. Por lo tanto, necesariamente se creaba un mercado negro, se creaban otros medios, ¿no? De contrabando, por así decir, aunque no es ilegal como tal, porque es decir, es un comercio entre una entidad. Es como si, no sé, España no pudiera comerciar con otra región suya, digamos. Entonces, por eso se crearon los túneles. Los túneles tenían una razón principalmente económica y como eran como el medio de vida, en parte. Los túneles entonces empiezan a jugar durante ese tiempo y, evidentemente, después tiene un propósito también militar, que jamás los amplía. De 2007 hay una ampliación bastante importante de los túneles por parte de Hamas, que se hace con el control de la mayoría de estas redes, a medida que se va haciendo con el control de Gaza. Y pues hoy en día hay una red muy amplia y evidentemente Israel conoce parte de esa red, pero no la conoce entera. Gran parte de ella, en general, no, de hecho. Em, También está, bueno, adicional, eh, Israel abandona Gaza en 2005, ¿no? Lo que se conoce como eh, el disengage, no sé la palabra exacta, la evacuación de Gaza, ¿no? En 2005, que es unilateral. Y es unilateral, además esto hay que tenerlo muy en cuenta porque se dice muchas veces con el tema de que Israel hizo un gesto de buena fe abandonando Gaza y evacuando a los colonos. Esa evacuación, por ejemplo, ni siquiera se negoció con la autoridad palestina. Y la autoridad palestina quería asumir responsabilidades en Gaza y no se le permitió. Entonces, de esa manera, Gaza pudo ser cooptada, ¿no? Buena parte, tuvo más influencia política organizaciones como Hamas, porque era parte de la estrategia que tenía el gobierno israelí. Vale, chicos. Vamos a seguir ahora leyendo preguntas.
Antes de nada, que hemos tenido varias subs y quiero agradecerlas para que no se me pase, que luego, si no, se acumulan y no nos acordamos. Gracias al tabernero, gracias a R.A. Titot, gracias por esa suscripción a ti también. Gracias a Ceci, gracias a Oscar, gracias a Mario, gracias también a Eli. Y así, bueno, gracias a todos por esas suscripciones. La mayoría de esas suscripciones con Prime, que ya sabéis que es gratuito suscribirse aquí con Prime. Y os recuerdo, por cierto, ya que estamos, luego vamos a comentar un artículo que hemos publicado en privado, bueno, en privado, en exclusivo más bien, en la página web. Y aprovecho que luego lo vamos a estar comentando para avisaros, recordaros que con este QR que podéis escanear ahora vais al apartado de la página web donde encontraréis los contenidos exclusivos, ¿vale? La newsletter semanal, los seminarios que hacemos cada tanto tiempo y también los seminarios antiguos y los artículos exclusivos. ¿Vale? Lo recuerdo y una vez más agradezco a todos por esas suscripciones aquí en Twitch tan importantes para que hagamos este trabajo, ¿vale? Así que gracias, tenéis ahí abajo la meta, así que si queréis ayudarnos como esos suscriptores nuevos que han llegado, lo podéis hacer con esas suscripciones y nos ayudáis a llegar a 1700, que a nosotros eso nos ayudaría bastante a seguir haciendo todo este trabajo que hacemos. Dicho lo cual, vamos a seguir con preguntas, chicos, no sé si habéis recopilado alguna, si no yo tengo alguna por aquí. Bueno, querían algunas aclaraciones sobre el tema de los túneles. Los túneles no llegan Sí, a Cisjordania. Cisjordania está demasiado lejos. Pero, está muy lejos. hay decir, el contrabando no necesita llegar a Cisjordania para que se realice. Es decir, hay otros medios. Por ejemplo, en el Negev hay muchos beduinos. En general, las poblaciones árabes de Israel están en el Negev y están en Galilea, por ejemplo, ¿vale? Entonces, sí, principalmente, como se dice por ahí también, muchos van a Egipto porque Egipto es el principal lugar donde más o menos se puede realizar ese comercio, pero también van a otras partes, ¿eh? Ujú. Claro, es una buena. Claro, la cuestión también es que la red de túneles, como expliqué, bueno, creo que lo expliqué ayer, que bueno, básicamente su utilidad defensiva, ofensiva, militar, también dije que es una forma de que digamos, la franja de Gaza no esté totalmente, por así decirlo, asediada, ¿no? Porque al final tienen pues la red de túneles tienen capacidad, pues las distintas facciones armadas para poder, pues, no comunicarse con el exterior, realizar contrabando, etcétera. Evidentemente no es lo mismo y será pues más complicado, pero bueno, tienen esa capacidad y yo creo que se sabe que también desde Egipto han llegado armas por vía túneles a la franja de Gaza, por tanto está esa Y, cuestión, pero y, sí. por ejemplo, a veces han descubierto túneles que llegan a kibbutz. Por ejemplo, el kibbutz de donde hubo una de las masacres más conocidas, la de Kar Azar o algo así se llamaba. Allí hace unos años descubrieron un túnel, por ejemplo. Ujú, increíble. Vale, Y además, sí. es que, sí, perdón, que no ha habido dudas también. A ver, en la Franja de Gaza, quien gobierna, o la autoridad, por así decirlo, es Hamas. En Cisjordania está la autoridad palestina, que es Fatah, en este caso. ¿Vale? Es el partido que gobierna ahí. Hay esa división, por así decirlo, de autoridades dentro del movimiento palestino, ¿vale? Para que lo sepáis, porque no lo he visto ahí Sí. preguntado y yo, bueno, pues lo aclaro rápidamente para que la gente lo sepa. Que es algo que ocurre desde 2006, 2007, cuando hay ese enfrentamiento interno y hay esa división. Nos preguntan si creemos que intervendrá Estados Unidos en esta guerra en un periodo a corto plazo. Vamos a responder esto, ¿vale? Lo digo para que, aunque no lo vayamos a responder ahora, en un ratito cuando vamos a hablar de la estrategia general de Estados Unidos y de su vinculación con la potencial guerra regional, entramos a comentar eso, que es uno de los temas de este directo. Os preguntan mucho por los túneles, chicos, pero mucho, mucho, ¿eh? Hay muchas preguntas con respecto a los túneles, entre otras cosas porque evidentemente van a ser un elemento fundamental en la invasión. Sí, no sé, a ver, veo una pregunta de si se pueden anegar con gas o con agua. No, es decir, primero son demasiado grandes como para llenarlos con ningún tipo de elemento y además los túneles pues tienen apertura, es decir, por ejemplo, si tiras gas, ese gas va a Claro. salir de los propios túneles, ¿no?
Vamos, a no ser que quieras cargarte a la población civil también. Sí. Que no es que no esté pasando, pero Sí, bueno, ya, que no, cierto. no es. No es una. Quiere decir que al final tienen un montón de aperturas. Quiere decir, los túneles tendrán muchísimas salidas. De ahí es uno de los miedos, por así decirlo, que tiene el ejército israelí de entrar, pues bueno, pues dentro de Gaza, sin cobertura, y sin capacidad de ver dónde están los túneles, porque se pueden atacar por todos lados. Pero no solamente para que tienen que decir que también tienen lanzaderas de cohetes, puestos de mortero, de misiles antitanque, etcétera. Es decir, que ahí tienen múltiples salidas y además es que dentro de los propios túneles se han podido ver que entran vehículos. Es decir, que eso no. Para que veáis pues lo grande que son, es decir, los túneles. Sí, bueno, y preguntan que si hay antecedentes. Pues como están diciendo por el chat, por ejemplo, Mariupol, y era una cosa mucho más pequeña, Azovstal, ¿no? Sí, Y la planta industrial, sí, eso es. unos pocos combatientes En pudieron Mosul, retener ¿no? durante meses a los rusos y era una ciudad que estaba totalmente rodeada, una ciudad muchísimo más pequeña que esto. Y estamos hablando de Gaza, que tiene unas dimensiones mucho más grandes y, por ejemplo, pues también se ha hablado de los asedios como el de Faluya o el de Mosul. Sí, Y, sí, sí, sí. y esto estamos hablando de algo mucho más preparado, mucho más desarrollado de capacidades militares. Es decir, Claro. va a ser algo que, como comentaba antes Pablo, estamos hablando como mínimo de un año, como se estaba hablando, o incluso más. ¿No? Es decir, Sí. Yo he leído además que los israelíes, que esto lo ha pasado más, creo que Jorge ha sido, sí, por el chat, nuestro chat que tenemos, que iban a preparar, bueno, que tenían que les iban a ayudar para, digamos, detectar los túneles y luego ya explorarlos, estuvieron en vanguardia, unas robots, básicamente, para que, básicamente, pues bueno, pues para que puedan, digamos, explorarlo de una manera mucho más segura, porque claro, es que lo que ha dicho Ángel es claro. Claro, en Faluya y luego está, bueno, Al Qaeda en este caso, la insurgencia iraquí contra Estados Unidos, y luego estamos hablando de Mosul, que fueron creo que 9 meses de asedio. Estamos hablando de sitios, por ejemplo, en Mosul, que ¿cuánto tiempo estuvo ISIS? No estuvo mucho, pero es que estamos hablando aquí de que jamás cuánto tiempo lleva la sí, Franja sí, de Gaza. 17 Es que eso años. ya, claro, o sea, quiere decir que es mucho tiempo y mucho tiempo de preparación, y hay que recordar quién ha atacado ahora, quién digamos que ha atacado primero o quién ha hecho el ataque masivo. Y yo creo, sinceramente, que yo lo he dicho varias veces, que el objetivo que perseguía Hamas con su ataque a los kibbutz del sur, con la masacre, es que Israel entrase en Gaza. Llevar la guerra dentro de Gaza, donde tienen más capacidad para poder, digamos, explotar sus capacidades militares en detrimento de las de israelíes. Por tanto, va a ser un combate muy complicado, muy complicado. Sí, bueno, preguntan que si hay posibilidades de que Israel pierda la guerra. Y yo creo que sí, ciertamente. Sí, sí, claro que sí. Si no hubiese esa posibilidad, ya os aviso que seguramente la invasión lo hubiéramos tenido hace ya tiempo, hace unos días, y hubiera sido de una manera mucho más rimbombante, por así decirlo. No tan, digamos, poco a poco y lentamente. Y sobre todo con. ¿Sí? ¿Perdón? Ah, sí, sí, sí. No, nada, nada, simplemente termina eso, que al final se han, digamos, retrasado más de lo que se esperaba, porque al final es una operación con mucha complejidad. El mapa, sí, perdón, ya está, solamente era eso. Estás mute, tío. Estás mute. Perdón. Digo, que nos habéis preguntado por la cobertura, por el mapa, para ver si vamos a hacer algo como lo que tenemos con respecto a la guerra en Ucrania. Bueno, lo estoy ahora proyectando, pasa que estaba teniendo unos problemas técnicos y no lo había podido poner hasta ahora, pero ya lo he puesto lo vais a ver ahora, os lo comparto también por el chat, ¿vale? Por si queréis entrar. Sí. Y ese mapa, esa cobertura, bueno, va a ser bastante útil, porque va a ir avanzando a medida que la invasión vaya teniendo lugar, o más bien vaya avanzando y se vaya desarrollando, vais a poder seguir ahí un poco la actualización sobre el terreno, o la actualización más bien del terreno de la invasión, ¿vale? No sé si queréis, chicos, explicar un poco, aunque es un poco una obviedad, pero bueno, el tema de los colores en el mapa para que lo vayamos siguiendo, porque este mapa seguramente lo vais a ver con mucha frecuencia aquí en el canal de Twitch en las próximas semanas, en los próximos días, próximas semanas. Pues nada, simplemente el azul es el territorio que hemos geolocalizado y que sabemos que está en manos de Israel.
Y el otro, que es como un color así amarillento, es que nosotros creemos que que tiene posiciones Israel dentro de Gaza, esa zona, pero que no a ciencia cierta no lo hemos geolocalizado, por así decirlo. Es básicamente los colores que expresan, para que Sí, entendáis. has dicho amarillento así como verde, ¿no? Sí, bueno, verde, sí. Igual soy un poco daltónico. Sí, porque el amarillento es todo lo demás, en realidad. Ya, bueno, yo daría naranja, o sea, pero bueno, vale. Sí, podemos convenir en que es naranja, azul y verde. Bueno, Y pues sin nada, eso. simplemente eso. Dicen que tú estás muteado por ahí. No, pero yo no estoy muteado ahora. No, no, Ya no, ahora, ya no. ahora están. Si lo están diciendo ahora, no es verdad. No, no, ahora no están diciendo. Es una vil Quizás lo mentira. primero. Em, La línea azul es donde supuestamente el ejército israelí ha dicho que, digamos que esa zona es marca como donde el norte de Gaza, donde pues han pedido los israelíes que se retiren los civiles de Gaza. Preguntan sobre si ha dicho algo el eje de resistencia. Bueno, básicamente tenemos el anuncio de Nasrallah, el líder de Hezbollah, que ha dicho que, bueno, han comunicado que hablará el próximo viernes, que es el día del rezo. Eh, no se sabe qué dirá, evidentemente. Yo entiendo que será un discurso más de intentar de llamar a la calma y a la paciencia y de que ellos van a seguir apoyando a Hamas, pero a su propio ritmo, ¿no? Y hay que decir que es la primera vez que hace un discurso desde que empezó la guerra. Cierto. Preguntaban antes, todos los cohetes de Hamas, todos los cohetes que ha lanzado Hamas han entrado por túneles. Si se refieren, si esta persona se refiere a que han sido transportados, sí, se transportan a través de los túneles y a veces pues salen, ¿no? Fuera de la franja y los disparan desde ahí. A veces los disparan desde dentro. No necesariamente los transportan todos por los túneles, pero dispararlos desde dentro de los túneles no, evidentemente, sino que salen, ¿no? Sacan la cabeza hacia afuera, a veces tienen sitios de lanzadera, ¿no? En algún punto, y desde ahí los lanzan. Ujú. Eso es. Vale. Este Pero mapa también pondréis actualizaciones en Cisjordania. De momento de momento vamos a quedarnos con Gaza. Si vemos que hay algún cambio en la situación de Cisjordania, que por cierto mañana pretendemos hacer un Twitch especial contándoos cómo está la situación Sí. en Cisjordania, pues lo haremos. Pero de momento nos vamos a quedar en la franja de Gaza, que al final es, digamos, donde se están moviendo las operaciones militares. De todas maneras, hoy hemos publicado un mapa de Cisjordania. Por Sí, si lo queréis ver, está en nuestra lo web. teníamos aquí puesto, espera. Ahí está. Lo voy a ampliar solo ese. Así se ve un poquito mejor. Ahí va. Pues ahí tenéis el mapa. Evidentemente no es interactivo como el otro, pero bueno, yo creo que nos sirve bastante como de referencia para ver cómo es la situación allí, ¿no? Sí, totalmente. Hacemos así un poco de zoom aquí. Mm. preguntaban por qué si los países occidentales defienden la división Palestina-Israel, según los acuerdos de Oslo, estos mismos países no reconocen oficialmente a Palestina como país, o cuál es su estado. A ver, Palestina hoy en día no es un país, no tiene soberanía propia, en sentido estricto, y por lo tanto, si bien se puede hacer un reconocimiento, sería pues algo más político que tangible, porque al final la administración, la autoridad palestina es una autoridad, no es una soberanía. Por lo tanto, lo que tiene es poderes administrativos dependientes de Israel. Por ejemplo, el dinero que debe recibir por los impuestos la autoridad palestina lo recibe a través de Israel. Es Israel el que lo recauda ese dinero. Por lo tanto, no tiene una autoridad propiamente dicha, no tiene una soberanía propiamente dicha, sino que depende totalmente del visto bueno de Israel. Israel cualquier día puede dejar de pagar a la autoridad palestina y la autoridad palestina se queda sin fondos. Por lo tanto, evidentemente ahí no se puede hablar de una situación de soberanía plena. Por eso los países occidentales tienen legaciones, ¿no? Diplomáticas de la autoridad palestina. Hay un reconocimiento de su papel como autoridad, pero no como país soberano. Creo que con esto queda claro, ¿no? Mm. Vale. No sé si vamos a entrar ahora en lo del aeropuerto ruso, chicos, o si queréis responder algo más. Bueno, si hay alguna Mm, pregunta.
No sabemos exactamente qué pérdidas tienen porque nos preguntáis si ha perdido un tanque en el ataque. No sabemos qué pérdidas ha tenido Israel de momento en los ataques. Según ellos, dicen que no han tenido bajas. Poco creíble, en mi opinión. Y que a cambio han neutralizado, asesinado, matado, como queréis llamarlo, pues a muchos militantes de Hamas y otras facciones armadas. De momento es muy complicado saber cuál es el balance de bajas ni nada. Quiero decir que ahora mismo no podemos daros esa información. Porque igual, chicos, lo más interesante que podríamos hacer es tocar los dos temas que nos quedan y luego hacer otra segunda ronda de Vale. preguntas. Para Vale, no. perfecto. Lo digo porque si no, igual se nos termina yendo el tiempo y nos tenemos que dejar algún tema, que en todo caso no pasaría nada, porque mañana vamos a volver aquí a estar a las 10 y lo podremos tratar, pero mejor si seguimos ese orden. Así que nada, bueno, aprovecho para agradecerle a Caos, agradecerle a José y agradecerle a Víctor por esas suscripciones y agradeceros también a todos los que nos estáis siguiendo aquí en Twitch, ¿vale? Más allá de la suscripción, también seguirnos aquí en Twitch, muy importante porque así cada vez que abrimos directos os sale la notificación, ¿vale? Os avisa de cuando abrimos directo con el titulito y así podéis entrar inmediatamente. Nada, gracias por esas suscripciones y por toda la gente que ahora nos está siguiendo. El mapa. El mapa lo podemos compartir, no sé si te refieres al mapa de la cobertura, que sería el que está a la izquierda, o al mapa el mapa que hemos publicado. Cualquiera de los dos lo puedes encontrar. Ahora voy a la página y voy pasando enlaces, ¿vale? Mientras tanto, chicos, si queréis Está en nuestra explicar el web. tema del aeropuerto. Vale. A ver, la primera que pregunta, o digamos la primera duda que he visto en el chat es por qué llamamos pogromo a lo que ha ocurrido hoy en el aeropuerto un aeropuerto que no voy a poder decir cuál es el nombre porque no sé ruso o desgraciadamente no voy a saber decirlo bien. En un aeropuerto en Daguestán, que es una provincia que está creo que por la zona cerca del Cáucaso, ¿no? De Rusia. Y bueno, lo que ha ocurrido es que ha habido una serie de, bueno, pues de Espera. Que se está. Sí, Dicen que se está petardeando el micro, que esto pasa a veces, ¿vale? Un momento. Esto es cosa vale, de OBS. Vale, tengo que. Borro el archivo de audio y lo vuelvo a poner. Esperad. vale. Un momento. Un momento. Esto a veces pasa, es una cuestión que le ocurre a OBS. No tiene mucho sentido. Y nada, lo que hay que hacer básicamente cuando pasa es borrar la línea de entrada y volver a crearla y ya está. Y ahí se escucha bien, pero tarda unos segundos. Vale, a ver, prueba ahora, Pablo. Sí. ¿Se me oye bien ahora? Ahora debería escucharse bien. Ya se escucha bien, Que lo vale. confirmen, pues ya está. Em, Básicamente lo que ha ocurrido es que una serie de, vamos a llamarles manifestantes pro-palestinos, han irrumpido a la fuerza en el aeropuerto que he comentado de Daguestán. ¿Por qué han irrumpido? Porque al parecer, pues bueno, no, al parecer no. Han tenido información de que iba a aterrizar un avión proveniente de Tel Aviv, de la ciudad israelí. Y bueno, y básicamente el objetivo que tenían era, pues entiendo que atacarles a esta gente. Bueno, entiendo no, porque por la violencia que han hecho al irrumpir en el aeropuerto con bastante violencia y luego han ido directos al avión, al supuesto avión, pues bueno, evidentemente tenían un motivo bastante violento. Por tanto, ¿qué es un pogromo? Pues básicamente un pogromo es una multitud que intenta atacar de forma violenta a otra, pues a un grupo de una etnia, etcétera. En este caso, pues la cuestión Desarmado. es que, perdón. Desarmado, indefenso, ¿no? Sí, desarmado indefenso, evidentemente, que atacan pues a un grupo, a un grupo desarmado indefenso, ¿no? Que, bueno, que básicamente porque eran israelíes, judíos, etcétera, ¿no? Y por eso llamamos pogromo. Evidentemente, no ha habido heridos por parte de los israelíes o de la gente que venía del avión, pero bueno, eso no deja de ser que haya sido un intento de pogromo que haya sido bastante grave por las consecuencias que puede haber tenido. Y además de hecho las propias autoridades rusas lo han denominado así, pogromo antisemita. Por eso lo llamamos así y por eso yo creo que es una acepción adecuada para describir lo que ha ocurrido. Luego básicamente ha habido una serie de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad rusas y los manifestantes.
Y bueno, supuestamente la situación estaba bajo control según las autoridades rusas. Yo luego he estado echando un vistazo y no parece que sea el caso, que siga habiendo manifestantes, que siga habiendo ciertos disturbios, etcétera, ¿no? Y que bueno, que la situación sigue ahí, que el aeropuerto está cerrado para nuevo orden y que las autoridades rusas han prometido que iban a castigar duramente a estos manifestantes por los disturbios, básicamente. Vale, ahora es cuando podéis dejar todas las preguntas sobre lo que ha ocurrido en el aeropuerto. Tampoco tenemos tantísima información, ¿vale? Es una novedad. No, si tampoco, más allá de eso, no hay mucho más que contar. Simplemente que ha sido ocurrido eso y ya está. Bueno, yo tengo algunas preguntas guardadas de antes, o si quieres ir antes primero con el tema de tu artículo, así... No, vamos a ir con las preguntas porque como nos hemos alargado, nada, con el tema del aeropuerto, pues vamos a responder un par de preguntas si quieres y luego vamos con el tema de mi artículo. Vale. En una universidad, si es lo puedo contar, si quieres, compañero que lo está mirando, pero es que no... Eso sí, eso luego se puede intentar encontrar unos años más. Espera, otra vez se petardea el audio. Ahí va. Ah, Dios. También. Sí, son los dos que venís de... Vale, son los dos que venís... A mí se me escucha bien, ¿no? ¿Me lo podéis confirmar? Para saber si es lo mismo que antes. Decidme si a mí se me escucha bien, por favor. Sí, a mí sí, vale. Sí, no, es lo mismo otra vez. Esto, a ver, hay veces que los fallos técnicos son relativamente responsabilidad del equipo, pero en este caso no. O sea, en este caso es una cuestión de... bueno, de OBS, del programa. Y es el programa que hay, o sea, tampoco hay... Podríamos meternos a otros, pero este generalmente funciona bien, pero bueno, tiene su cosa. Vale, a ver... ¿Probad ahora, chicos? Hola, ¿qué tal? Vale, responded el resto, por favor, en el chat. ¿Nos podéis confirmar si se escucha bien? Ahora bien, Sí, vale, sí. vale. Que, bueno, algunas preguntas que son un poco capciosas, bueno, le voy a responder un poco. Que decir que por qué consideramos a esto pogromo y por qué cuando pasó lo de nos atamos tardado tanto en decir que era invasión. Pues fácilmente, porque tenemos todas las imágenes. Como lo hemos visto todo, lo hemos visto claramente lo que ha ocurrido en el aeropuerto. Lo podéis ver en nuestro Twitter. Ahí lo tenéis, o en nuestra cuenta de Telegram, que también hemos publicado las imágenes. Como he dicho, en la cuestión de la operación terrestre o invasión israelí no las teníamos. Hemos estado con una niebla de guerra durante muchas horas. Quiere decir que más allá de eso ya es simplemente eso. Han sido ni 24 horas en dilucidar esa cuestión. Vale, preguntaban sobre el tema, si Israel se queda con los campos gasísticos de Gaza, ¿Europa no tendría escrúpulos en comprar ese gas? Pues podéis preguntarle a Armenia. ¿Han tenido escrúpulos con Azerbaiyán? O al Sáhara Occidental. Sí, ¿no? Acaba de haber una limpieza étnica en Nagorno-Karabaj. Bueno, Sí, quiere decir que sí que quiere decir que no hay problemas. O sea, bueno, luego a lo mejor, pues como el tema del Sáhara Occidental sí que va a entrar. De hecho, está previsto que el Tribunal de Justicia de la UE, pues, publique un dictamen sobre, bueno, creo que es más bien sobre las aguas, ¿no? Pero bueno, que supuestamente son aguas del Sáhara Occidental, pero pasa que las ha utilizado Marruecos, potencia ocupante, y que nosotros hemos comerciado con Marruecos sobre la pesca, cuestiones de pesca y tal. Así que, pues, yo creo que ahí tenéis la vuestra respuesta. Nosotros el tema de, bueno, están preguntando otra vez sobre el tema de la Universidad de Netanya, lo publicamos en cuanto lo supimos, igual que hemos publicado pogromos como el de Fuwara y el resto de ataques de los colonos de este tipo pues eso, en Cisjordania, no sé, creo que está todo cubierto en ese sentido. Y evidentemente las intenciones de esos grupos, pues eso, eran de linchamiento. Sí. Sí. Em, ¿Por qué se le llama guerra? ¿Podríais explicarlo? Bueno, pues porque hay dos fuerzas combatientes. Es decir, Hamas es una fuerza que tiene capacidad bélica, está armada, tiene cuadros militares, y no solo Hamas, sino del resto de fuerzas de la resistencia palestina, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, la Yihad Islámica Palestina,
No sé, lo demostraron el 7 de octubre perfectamente, lo han seguido demostrando todos los días, lanzando cohetes, no han estado, por así decirlo, incapaces de responder militarmente a Israel, aunque evidentemente con una capacidad simétrica muy inferior. Eh, y por lo tanto, que esté ocurriendo, o que sí existe la posibilidad de lo que estamos viendo con esos discursos por parte del gobierno israelí, ¿no? Que apuntan claramente a una nueva Nakba, ¿no? A una segunda Nakba, como la del 48, a una expulsión, a un desplazamiento étnico, pues igual que, por ejemplo, cuando hemos hablado de Azerbaiyán y de Nagorno-Karabaj, eso no implica que no haya un conflicto, que haya una guerra, ¿no? Una cosa no es contradictoria con la otra. No sé si así queda explicado, pero aquí hay dos fuerzas combatiendo. Eso no quita que, pues eso, que haya un bombardeo continuo, no quita que haya un desplazamiento, que haya un bloqueo, que haya un aislamiento, un corte de electricidades, de agua, de comunicaciones. Bueno, pues podemos poner como ejemplo el asedio de Leningrado, ¿no? Uno de los peores asedios más brutales que ha habido, ¿no? Más brutal de la Segunda Guerra Mundial. Y eso no quiere decir que no esté viendo un combate, ¿no? Una guerra. Claro. Quiere decir que dentro de una guerra puede haber limpiezas étnicas, genocidios, etcétera, que es una cosa no implica no quiere decir que se anule. Mm. Y a lo mejor se puede hablar más, es una guerra simétrica, evidentemente, porque es básicamente un Estado contra milicianos, un grupo, facciones armadas, más que un Estado contra Estado, evidentemente. Claro, evidentemente creo que esto también lo preguntaron una vez y yo en ese momento no supe contestar muy bien, pero cuando preguntaban, ¿eso más un ejército regular? No, no es un ejército regular, no es un ejército oficial, es un ejército insurgente porque realmente es un movimiento de liberación nacional, ¿no? Y por lo tanto forma parte de un grupo que necesariamente muchas veces utiliza la guerra de guerrillas, se embosca entre la población, porque al final no hay una distinción clara entre un civil y un miliciano. El miliciano hace vida civil y al día siguiente toma el arma y es, por ejemplo, lo que estamos viendo hoy en Gaza, por mucho que se destruya jamás, es que va a aparecer otro grupo igual, porque es que Mm. esto se crea a través de las condiciones que lo están provocando, las condiciones materiales. Entonces, en Y estas políticas. circunstancias, Ujú, sí, ujú. sí, exactamente. No, no se puede hablar de una distinción entre civiles y militares, porque aquí no hay un ejército regular. Eso es evidente. Hay que tenerlo en cuenta. Tampoco se podía hablar en otros contextos, como muchas veces en Vietnam, por ejemplo, ¿no? En la guerra de Vietnam, cuando el Vietcong o las fuerzas, ¿no? Que no, pues, y por eso se daban ese tipo de masacres, que no es justificarlo ni mucho menos, evidentemente, ¿no? Pero por eso actúan esos ejércitos de ocupación, como el de Israel, de esa manera, tan indiscriminadamente contra civiles, porque básicamente es la única manera que tienen que saben de combatirlo, porque básicamente no es que están combatiendo una milicia o un ejército, están combatiendo un pueblo. Entonces, necesariamente, lo que hacen este tipo de ejércitos de ocupación muchas veces, pues, es matar a civiles o, pues, lo que se veía en Vietnam, zonas de tiro libre. Aquí cualquiera que esté en esta zona es un objetivo militar. Eso se hacía en Vietnam, Estados Unidos. Y de manera muy similar es lo que parece que están haciendo en el norte de Gaza, ¿no? Está en la parte del norte de Gaza, tiran una serie de panfletos y dicen, esta es una zona de guerra, aquí no puede haber nadie. Si estás aquí, serás considerado, puedes ser considerado un terrorista, puedes ser considerado un miembro de Hamas. Esa es la lógica que se está aplicando realmente. Ujú. Y normalmente no salen bien estas cosas. Es decir, que al No, final se demuestra, quiero decir, cuántas veces, a pesar de que, por ejemplo, Estados Unidos u otra potencia grande tuviese los recursos, mucho más recursos, un ejército mucho más fuerte, unas capacidades militares mucho más fuertes, cuántas veces no han perdido contra un enemigo asimétrico. sí, Argelia, por en ejemplo, todo. contra Francia, el mismo Estados Unidos contra Vietnam, Israel contra Hezbollah en el Líbano en 2006, por ejemplo, que se puede considerar una derrota, porque se retiró por ante las bajas. Quiero decir que al final es por eso también, lo que hemos comentado al principio, Israel está intentando tener una aproximación más cautelosa de lo que podría haber parecido en un primer momento para intentar, digamos, minimizar las bajas e intentar, digamos, ir cubriendo el terreno y tener una posición cada vez más segura, pero evidentemente es una operación súper complicada. Y es que no, quiero decir que no distinguen civiles que de milicianos de Hamas, porque es que tampoco creo que haya. No sé si hay manera tampoco de hacerlo. Una zona tan densamente poblada. Es una cárcel al aire libre, como se llama. Pues bueno, así están las cosas.
No sé si quieres comentar, Edu, lo de Estados Unidos y luego, si hace falta, hacemos una ronda de preguntas final. Sí. Puedo entrar ya con eso, si os parece. Sí. A ver, que vuelvo a ponerme la cámara, que estaba con unas cositas aquí técnicas. ¿Dónde está? Sí. He perdido mi cámara. Aquí. Vale, sí, podemos ir con eso. Que además creo que los tres tenemos bastantes cositas que comentar al respecto, porque es uno de los debates más importantes. Hoy publicábamos en la página de Descifra un artículo exclusivo que vamos a pasar ahora por el chat. Dando un momentito, que pillo el enlace y os lo paso. En el que básicamente expandimos, si se quiere, extendemos un poco la idea que habíamos comentado ya previamente. Ahí lo tenéis, lo voy a pasar varias veces. La idea que habíamos comentado previamente aquí en los directos de que, contrario a lo que por determinadas declaraciones podría parecer, Estados Unidos no busca y no desea y no quiere una guerra regional en Oriente Medio. Es decir, no quiere que lo que está sucediendo ahora mismo en la Franja de Gaza y en Israel escale a una situación o a un escenario de guerra regional con múltiples actores. Esto evidentemente no por una cuestión ética, moral ni de voluntad, por supuesto, sino más bien por una cuestión estratégica. Aquí ya os habíamos comentado muchas veces, y creo que desde marcos teóricos un poco distintos, pero hay bastante consenso dentro del equipo, que la prioridad de la política exterior estadounidense, la prioridad de la estrategia internacional estadounidense es la región Asia-Pacífico. Ahí en ese artículo explico un poco, entre otras muchas cosas, cuándo se funda o cuándo se hace explícita la lógica del Pivot to Asia. El Pivot to Asia lo declara Estados Unidos, lo declara durante los primeros años de la administración Obama, a través primero de un artículo que publica Hillary Clinton, entonces era secretaria de Estado, en Foreign Policy, y después ya es incorporado en el National Security Guidance. Creo que es un documento oficial que marca un poco es un poco una hoja de ruta de la política exterior estadounidense, ¿vale? Como que sirve un poco para entender hacia dónde está orientada. Y básicamente lo que viene a decir esa idea, esa lógica, esa estrategia, es que los tiempos han cambiado. Ya el foco principal de Estados Unidos ya no puede ser Oriente Medio, sino que tiene que ser la región Asia-Pacífico, porque el único actor internacional no alineado con Estados Unidos que puede hacer competencia a Estados Unidos en el largo plazo, que puede combatir esa lógica que tienen todas las administraciones estadounidenses, independientemente del partido, de que Estados Unidos tiene que liderar a un bloque de aliados que incluya a los países, buena parte de los países de Europa Occidental, que incluya a aliados estratégicos en determinadas regiones, y que tiene que liderar ese bloque, y que ese bloque tiene que ser el bloque hegemónico en el planeta, yendo hacia un escenario unipolar. En un momento, esa sería como la lógica general. La lógica general es: Washington tiene que liderar un bloque internacional en el que esté Europa Occidental, aliados en distintas regiones, y ese bloque tiene que ser el hegemón colectivo evidentemente, conducido desde Washington, de la política internacional, en un mundo unipolar. Entonces Estados Unidos, esa estrategia, eso sería como el plano más general, y va adaptando la estrategia de política exterior en base a dónde ve la mayor amenaza a ese régimen unipolar. Y durante la administración Obama el cambio de tendencia es muy claro, se hace explícito y modifica sustancialmente la política exterior estadounidense, porque lo que dice es, bueno, mira, tiene algo que ver con el destino manifiesto que dicen ahí un suscriptor, tiene un cierto sentido. Durante la administración Obama el nuevo consenso es: si hay una región en la que podemos empezar a perder como bloque ese hegemón, esa condición de hegemón, si hay un nuevo actor que puede llegar a desbancarnos o que puede llegar a hacernos competencia hasta el punto de impulsar la política internacional a un orden multipolar, es China, es la República Popular China. Ahí en el artículo además explico esto ya es una opinión más personal, creo que hay distintas posiciones en el equipo, pero bueno, lo que algunos autores sostienen que el proceso de reconstrucción del sistema chino que empieza con Deng Xiaoping puede salir por varias vías, puede tener varias salidas, pero la mayoría de ellas, en cualquier caso, conllevan a la competencia de Estados Unidos con China y con el nuevo bloque que podría conformarse en torno a China. Y nos llevan a un escenario de retorno de las lógicas de la pugna interimperialista, es decir,
que compitan, que haya dos o más grandes bloques imperialistas que compitan, o podrían llevarnos también, podría llevar el escenario internacional también, a una lógica en la que si China transiciona a un gran estado socialista con un régimen de producción no capitalista, pero desarrollado y con múltiples alianzas, en cualquier caso, aunque ese bloque no tuviera necesariamente que ser imperialista y por tanto no fuésemos a un escenario de disputa interimperialista, si fuésemos a un escenario en el que China confrontase, aunque fuera desde la diferenciación, con Estados Unidos. Entonces, ese giro, esa nueva preocupación, lo que hace es que Estados Unidos se focalice en la presión a China o en la contención a China. A mí me gusta más decir presión a China porque creo que es más que nada porque creo que es una estrategia ofensiva, en el sentido de que Estados Unidos lleva la iniciativa contra China y China reacciona o responde a ello, pero presionar o contener también sería válido. Bueno, esa lógica se empieza a implantar y Estados Unidos abandona, o sea, mantiene evidentemente alianzas, mantiene presencia en Oriente Medio y en otras regiones, pero su principal preocupación es hacia Pacífico. De hecho, la guerra en Ucrania ya es una distracción que Estados Unidos no desea, por eso está delegando la gestión de esa guerra a los países europeos. Y la guerra en Oriente Medio, evidentemente la guerra regional es algo que no le interesa, tendría que delegarla en Israel y no es lo mismo, porque Israel es el aliado, mientras que toda Europa occidental es un gran bloque de alianzas y es un poco más fácil delegar. Entonces, ese sería un poco el marco general, eso es lo que intento explicar en el artículo, que tenéis ahí el enlace en el chat, lo voy a volver a pasar, pero en resumen lo que tiene esta idea es que aunque pueda parecer que Estados Unidos nunca va a abandonar su alianza con Israel, que es cierto, Estados Unidos tiene que tener una alianza con Israel independientemente de lo que haga Israel en este conflicto e independientemente de hasta dónde escale este conflicto, Estados Unidos estratégicamente no desea el conflicto regional, no lo busca. De hecho, si puede intentar evitarlo, lo intentará evitar. Evidentemente lo que pasa es que no es el único actor involucrado en este conflicto y no es un... Es decir, el resto de actores no son marionetas de Estados Unidos, tienen soberanía estratégica, aunque adhieran a la estrategia general estadounidense. Entonces eso es muy importante para entenderlo, porque aquí muchas veces en los directos decíamos, bueno, Estados Unidos no quiere esta guerra regional. Y muchos nos respondían que no, pero si Estados Unidos está involucrado en múltiples conflictos, Estados Unidos ha tenido presencia en múltiples guerras, ha sido protagonista en múltiples guerras, ¿cómo podemos decir que no quiere esa guerra en Oriente Medio? Bueno, pues porque no es una perspectiva ética, es una perspectiva estratégica. Y si Estados Unidos tiene que... si a Estados Unidos le interesa algún polvorín en el planeta, ese polvorín o esos polvorines son la península de Corea y la isla de Taiwán. Esos son los dos polvorines que le interesan a Estados Unidos. Y si en algún escenario Estados Unidos tiene que dar el todo por el todo en algún momento, militarmente, será en Taiwán y en la península de Corea. Esa es un poco la línea general. Ahora podemos charlarlo porque creo que hay perspectivas y tal. Y es un tema muy interesante porque lo más importante de esto, o sea, este artículo es importante porque por mucho que nos vayamos al análisis pormenorizado de lo que está siendo ya la invasión israelí de la Franja de Gaza, no hay que perder esa perspectiva, no hay que perder en qué momento estamos, cuál es la posición estadounidense, de qué manera piensa Estados Unidos a día de hoy la política internacional, dónde pone su mirada. Esa sería un poco la idea. Ahora vamos con preguntas, pero insisto que el artículo lo tenéis ahí y bueno, yo creo que está interesante y que es importante el tema. Es que al final hay que entender que Estados Unidos se sobreextiende muchos sus recursos, sus posiciones en muchas partes del globo y que fruto de esa sobreextensión muchas veces le salen muchos focos de conflicto que tiene que apagar él, muchos fuegos que tienen que apagar. No puede abandonar a Israel porque es un socio estratégico. La cuestión es que evidentemente lo que lleva haciendo Estados Unidos desde el inicio de la crisis prácticamente es evitar por cualquier concepto, bajo ningún concepto, que haya una guerra que escale a una guerra regional, ya sea o enviando portaaviones y más fuerzas adicionales a Oriente Medio para intentar disuadir a Irán y al eje de la resistencia, y por otro lado también presionando a Israel para que module su actuación de alguna u otra, pues que entre más ayuda humanitaria, aunque sean migajas,
pues a lo mejor intentando decir, oye, mejor no hagas un anuncio rimbombante a la hora de la invasión de Israel, etcétera. Pero claro, es que a Estados Unidos evidentemente le preocupa que le estalle una guerra en Oriente Medio. Porque ¿qué ocurrirá entonces? ¿Qué pasa con el foco de Ucrania? Porque tienes abierto eso. Tienes Ucrania, tienes también... evidentemente no es la misma importancia, pero tienes problemas en África Occidental y luego tienes la cuestión de Asia. Por tanto, tienes muchos frentes y esa sobreextensión estadounidense provoca que pues no desee básicamente que haya tantos focos de conflicto. Sí, nos preguntan. Bueno, y el tema del petróleo en Oriente Medio. A ver, yo ya sabía que alguna pregunta en este sentido iba a haber, entonces lo vuelvo a matizar. No estamos diciendo que Estados Unidos ya solo se centre en Asia-Pacífico. Estados Unidos prácticamente, o sea, tiene el foco puesto en todo el mundo. O sea, tiene aliados en múltiples regiones, tiene intereses estratégicos y de recursos naturales en muchos puntos del mundo. Lo que estamos hablando es de prioridad. Por ejemplo, Estados Unidos, evidentemente, sigue teniendo una parte de su mirada puesta en América Latina, por ejemplo, para el control de determinados recursos, para la disputa por los recursos, para la intervención, si se quiere, y creo que es correcto, intervención política en países latinoamericanos, entre otras cosas, porque el elemento de los recursos naturales en América Latina es tan importante. En Oriente Medio, evidentemente, también es importante. La cuestión de los hidrocarburos también es importante. La vinculación con Europa Occidental también es importante. Por supuesto, lo que estamos hablando es el control o la presencia en mercados laborales enormes como es la India, como es el sudeste asiático, también. Pero estamos hablando de la prioridad. Una cosa es tener desplegados sistemas de alianzas, redes de alianzas, incluso bases militares, inversión de capital, eso está en muchas regiones. Cuando hablamos de prioridad es que, insisto, si tiene que hacer estallar un polvorín, pues Estados Unidos prefiere que sea Taiwán o la península de Corea a que sea Ucrania o que sea Oriente Medio. O sea, eso es una cuestión estratégica. Y además que tampoco es una cosa... o sea, sí, hay una parte de análisis propio, pero quiero decir que lo dicen ellos. O sea, que es que está en su propia línea oficial de defensa. Uh-huh. A ver, seguimos mirando el chat. Quiero decir que cuando entendemos también la geopolítica, las relaciones internacionales, no hay que limitar solamente a un elemento, en este caso los hidrocarburos. El mundo es bastante más complicado que solamente centrarse, digamos, en la cuestión del petróleo o el gas, etcétera. Hay muchos factores que determinan la política de uno u otro actor. Es importante tenerlo en cuenta eso. Sí, cuando veáis alguna explicación monocausal de cualquier tema de la política internacional, desconfiad bastante. Por ejemplo, hay bastante... A ver, se está difundiendo mucho, yo creo que aquí tanto Ángel como Pablo me darán la razón, pero se está difundiendo mucho como esta idea de no, bueno, por supuesto que Estados Unidos quiere una guerra en Oriente Medio porque sus empresas armamentísticas tendrían un papel importante. Bueno, eso es una mirada, es una forma de ver el conflicto muy simple, por una cuestión muy sencilla. O sea, las empresas armamentísticas estadounidenses tienen una determinada capacidad de lobby, tienen una determinada capacidad de presión sobre los aparatos de decisión política estadounidenses y evidentemente juegan un papel porque son un poder económico importante, pero no, o sea, no están en carteras clave, o sea, no están dirigiendo la política exterior estadounidense. Pueden influir, pueden tener un peso, pero no están dirigiéndolas. Pues esto es con todos los temas. Con todos los temas. Digamos que la industria militar estadounidense se aprovecha de las crisis, pero no las provoca. O no ayuda a provocarlas. Además, por una cosa bastante importante, porque tienen un gran problema. Es que ahora mismo no tienen ni capacidad para poder aguantar el ritmo de suministro a Ucrania. Quiere decir que tienen problemas de cuellos de botella, de trabajadores cualificados, que hay escasez. Quiere decir que no es tanto como quiere decir que es una, digamos, mano negra que está, digamos, poniendo como una marioneta dentro de la administración Biden, en este caso, para dirigir los asuntos del país. No, es mucho más complejo que eso. No, y además, también cómo se relacionan los lobbies con la política o cualquier sector. Ejemplo, y volvemos a lo de la simplificación de las respuestas.
hay diputados estadounidenses que tienen vinculaciones o que responden a los intereses, entre otros, del sector del el lobby armamentístico estadounidense. Sí. ¿Significa esto que todos los diputados estadounidenses están respondiendo al sector del lobby armamentístico? No. Si fuera así, entonces estaríamos ante un régimen político conducido de lleno por el sector armamentístico, por la facción de clase que representa el sector armamentístico en Estados Unidos, y eso no es así. Entonces, hay que tener un poco también un dimensionar. Una palabra muy importante en relaciones internacionales, dimensionar. ¿Hay un factor? Sí, vale, pero ¿cómo de importante es? ¿En qué porcentaje influye? Pues esto es lo mismo, porque lo digo porque es un comentario que se repite mucho y yo huiría un poco de esa explicación. El sector armamentístico estadounidense tiene peso, pero ¿cuánto? No conduce las decisiones. ¿Se aprovecha, como ha dicho Pablo? Sí. ¿Los diputados que tengan vínculo con el lobby armamentístico en Estados Unidos serán más tendentes a votar a favor de determinadas de tensionar situaciones, focos bélicos? Sí. Incluso de intervenir militarmente en algún conflicto o de incrementar la venta de armas a determinados estados? Sí. Pero ¿cuántos diputados responden a ese lobby? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Pero eso pasa también con lobby farmacéutico y con muchos otros lobbies. La lógica lobby hay que entenderla como lo que es una disputa entre lobbies. Y que además es intermediada por los representantes políticos, que también responden a múltiples intereses, generalmente no solo a uno. Ujú. Es esperable que si la guerra en Oriente Medio escala más y se complica, China actúe militarmente en Taiwán aprovechando la situación. Bueno, a ver, eso es irse... No sé si aquí Ángel quiere comentar algo. Yo creo que es ¿El qué, perdón? hipotetizar, si se puede decir así, bastante. Que nos preguntan si creemos que en el caso del estallido de una guerra en Oriente Medio, China podría aprovechar, ese es el verbo, para intervenir militarmente en Taiwán. A mí esto me parece un escenario muy lejano. Ni siquiera creo que China pretenda en el medio plazo intervenir militarmente en Taiwán. De hecho, ya no sé si aquí coincidirás conmigo. Las relaciones de China con Estados Unidos militarmente han tendido a ser reactivas, casi siempre. Sí, bueno, China evidentemente es un poder en ascenso y por lo tanto en inferioridad, tanto por capacidades como por experiencia. Entonces, por lo tanto, no puede jugar ese papel de iniciativa, o no suele tener ese papel de iniciativa, ¿no? Sino precisamente de buscar esos recovecos, de buscar mejorar su situación a través de otros medios que no son los militares, en los cuales predomina Estados Unidos. Yo creo que China no, en general, se ha demostrado que el liderazgo chino no suele pensar en esos términos de mera oportunidad, sino que suelen pensar más a largo plazo. Suelen trazar planes más a largo término y por lo tanto no se suelen dejar llevar por momentos oportunos, porque entienden que los momentos oportunos no sirven en sí mismos para dar la vuelta las tablas a la mesa, ¿no? Que si bien pueden mejorar una situación dada de manera relativa, no son permanentes. Son una ventana de oportunidad y por lo tanto, a no ser que ya estén las cosas preparadas y entonces quizá podamos decir que se adelantan los tiempos, en sí mismos no sirven. Entonces, estas elecciones, es verdad que yo veo indicios de que China, por ejemplo, ciertos oficiales chinos han dicho que es una elección entre la paz y la guerra. Yo creo que China plantea la acción militar, pero no la plantea al corto plazo y no la plantea ante estas elecciones. Entonces, yo creo que por mucho que haya una guerra en Oriente Medio y por mucho que se presente quizá un cierto clima de oportunidad porque Estados Unidos esté más distraído, menos capacitado para responder, China no se lanzaría de manera, pues eso, más oportunista, más intentando atrapar el mejor momento, cuando en realidad lo más importante es tener las capacidades a largo plazo para mantener esa posición. Entonces, avanzar sin tener esa posición asegurada, los medios suficientes, eh, sería entrar en una zona peligrosa y es algo que no suele hacer China, tradicionalmente, ¿no? Porque al final no es una cuestión simplemente de las capacidades que tenga Estados Unidos de responder, sino de cómo responda el resto de países del mundo. Cómo responda pues sus vecinos, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo no creo que
que si hay una guerra vaya a depender de esas elecciones. Es decir, esas elecciones serán importantes, pero serán importantes, digamos, de aquí a los próximos 5 años. Eso Vale. es lo que yo digo. Al Nos... final China Ah, sigue sus propios tiempos, que no son. Que China hay que entender que tiene pues otra filosofía y otra forma de ver la política que no tiene que ser por nosotros, los occidentales, que yo creo que lo hablamos más de oportunidad, más pensando en el corto plazo. Los chinos yo creo que tienen otra forma de ver el mundo y siguen sus propios tiempos. Y yo creo que tienen evidentemente marcadas sus estrategias y está claro que cuando hablan de 2049 como fecha tope, para cumplir el sueño de rejuvenecimiento de las naciones por algo, pero quiero decir, como he dicho, 2049. Claro, además el que juega con la oportunidad es quien no tiene las cosas a su favor y que precisamente necesita la oportunidad para cambiar, por así decir, la relación de fuerzas, dar ese pulso, ¿no? Mientras quien tiene el viento favorable no necesita precisamente aprovechar esas oportunidades, sino que esas oportunidades sirven como parte de esa bola de nieve que va acrecentando esa superioridad en amplios campos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que además China no está muy dotada, ¿no? En cuestiones militares, porque no se ha entrenado en ese tipo de menesteres, no ha hecho. Su última Nos ha guerra fue en probado. 1979, ¿no? Quiero decir. Contra Vietnam, sí, no tiene. Bueno, no tienes la cuestión de la crisis del estrecho de Taiwán de los 90, pero más allá de eso. Sí, o los enfrentamientos con Vietnam también en los 80 a nivel naval, Pero claro, pero estamos hablando de otro tipo de guerra. sí. Eso digan a los rusos en Ucrania, si no si estaban preparados para una guerra de este tipo. Sí, claro, Rusia precisamente me parece un ejemplo más de país que busca la oportunidad, porque sabe que no tiene el Claro, tiempo a su favor. no, claramente no. vale. Em, Nos estáis preguntando mucho por el artículo que hemos publicado ahora. A ver, el artículo este en particular está en acceso exclusivo, ¿vale? Últimamente estamos poniendo bastantes en acceso abierto. Este en concreto está en acceso exclusivo, ¿vale? Ahora os explicamos. Por cierto, gracias antes de nada, Adolfo, por esa suscripción que acaba de regalar. Muchas gracias. Gracias a Bocata, a Emin, a Moncho y a Jesús por esas suscripciones recientes con Prime, que al ser con Prime, por cierto, recuerdo que son totalmente gratuitas. A ver, el artículo está en exclusivo. Últimamente estamos poniendo muchos, pero que muchos artículos en abierto, artículos que por lo general irían probablemente en exclusivo porque queremos intentar que todos podáis acceder a varios artículos de esta temática porque evidentemente es muy importante y es lo que nos interesa es que la mayoría de vosotros entendáis lo máximo posible de lo que está pasando en Oriente Medio. Pero nosotros seguimos poniendo algunos en exclusivo porque, como ya sabéis, Descifrando la Guerra es un medio de análisis independiente y necesitamos vuestro apoyo, necesitamos vuestras suscripciones para poder seguir haciendo este trabajo, ¿vale? Así que os recordamos rápidamente que lo podéis hacer en este QR, lo tenéis aquí muy en grande, lo podéis escanear y os lleva directamente a el apartado de suscripciones de contenido exclusivo en la página web. ¿Vale? Paso también el enlace. Ahí básicamente lo que vais a encontrar son dos planes distintos de suscripción. Lo podéis elegir el que queráis y lo que vais a obtener es, entre otras cuestiones, entre otras ventajas, la newsletter semanal, que a mí esto siempre me ha parecido de lo más interesante, que básicamente vosotros recibís cada fin de semana, generalmente los domingos, un correo electrónico o un mensaje o más bien un apartado en vuestra página web de Descifrando la Guerra en la que podéis ver, tanto en la página como en vuestro correo, qué es lo más importante que ha pasado en esa última semana en las distintas regiones del mundo, ¿vale? Seleccionado por nosotros y redactado por nosotros sin que sea atravesado por el filtro, el algoritmo de algunas redes sociales, ¿vale? Entonces, al tener acceso a esa suscripción, todos los fines de semana recibís eso en vuestro correo. Recibís también el acceso a los artículos exclusivos, como este que acabamos de publicar, y también obtenéis el acceso a los seminarios que hacemos cada cierto tiempo, ¿vale? Bastante profundos, tanto los que hagamos a partir de ahora como los que ya hemos hecho, que los podéis ver en diferido. Nada, os recordamos que esto es muy importante, no es clickbait, lo digo muy rápidamente porque como no dependemos ni de empresas, ni de entidades, ni de estados, ni de partidos políticos, ni de nadie,
podemos hacer nuestro trabajo con total independencia, total, ¿vale? Podemos contaros todo con rigor, traeros las distintas fuentes, analizarlas con total independencia sin que nadie nos pueda tirar un poquito y decir, bueno, di esto, no digas esto. Bueno, nosotros queremos conservar esa independencia, queremos no tener que depender económicamente de ningún actor que pueda estar remotamente involucrado en algún conflicto o proceso de relevancia para poder contároslo con rigor, ¿vale? Y eso es posible gracias a vuestras suscripciones, así que si queréis hacer posible Descifrando la Guerra, ya sabéis que con las suscripciones ahí en la web lo hacéis posible. Y también aquí con las suscripciones en Twitch, por cierto. Suscripciones las normales, que le dais al botoncito y elegís la duración, las suscripciones de regalo, como la de Adolfo, que se lo agradecemos mucho, y las suscripciones con Prime, que eso siempre lo recordamos que es gratis, ¿vale? Esto de vez en cuando lo decimos, cuando tú le das al botón de suscribirse, hay un apartadito de Prime, y si clicas y te suscribes a través de Amazon Prime, si ya tienes cuenta de Amazon Prime, si estás suscrito, la suscripción en Twitch es gratis, y la puedes renovar todos los meses, te cuesta 0, y a nosotros nos ayuda bastante, ¿vale? Tenéis ahí abajo el objetivo, que nos faltan 5 subs. Y por cierto, cuando estáis suscritos al canal de Twitch, no os saltan los anuncios de la plataforma, ¿vale? Así que nada, muchas gracias. Y si queréis ayudarnos, ahí estamos con esas 5 suscripciones hasta el objetivo. No sé, Ángel, si tenías alguna pregunta que querías responder. Sí, nada, una rápida y terminar. Porque ha habido un debate parece bastante amplio en el chat entre un tal Edgar y un tal Clausewitz, a razón de lo que dije de que jamás, que por mucho que se destruya jamás, pues continuarán saliendo otros grupos similares, ¿no? Y bueno, se respondía que jamás no tiene presencia en Cisjordania, que la situación es muy distinta y por lo tanto sí cambiarían las cosas. Simplemente, de manera muy taquigráfica, jamás sí que tiene presencia en Cisjordania. No como la que tiene en Gaza, evidentemente, pero la tiene. Existen otros grupos armados, como las brigadas de Jenin o la Guardia del León, que son grupos que han estado creciendo durante los últimos años a razón precisamente de lo que viene ocurriendo, que hemos contextualizado en Palestina. Después Fatah tiene una crisis muy importante, está partido prácticamente en 3, todo depende de Abbas, que acabará muriendo en algún momento, tiene 88 años y por lo tanto, por ejemplo, este año en diciembre tienen un congreso, es muy probable que haya una ruptura en el futuro. Después el actual gobierno de Israel no está manteniendo una situación, por así decir, normal en Cisjordania, sino que cada vez avanza más a la anexión, cada vez es una situación más claramente en la cual pues no parece que se vea sostener la situación actual, y por lo tanto hay un temor claramente con este gobierno que incluye ministros de corte fascista que se apunta a eso, a una anexión, un desplazamiento de los palestinos en esas regiones y un aumento de las colonias. Después este ha sido el peor año desde la segunda intifada en número de muertos, ha roto todos los récords de muertos de palestinos en Cisjordania, y después pues lo que hemos visto con Al-Aqsa, con las profanaciones, con la ruptura de los acuerdos sobre la explanada de las mezquitas, y que eso apunta a que cada vez también jamás tiene más presencia por la cuestión religiosa, porque eso está en el centro de la lucha nacional del pueblo palestino. Entonces, sí, la cuestión de Cisjordania no es la misma que Gaza, pero apunta a que cada vez hay más presencia militante y hay un descontento social creciente. Eso sería todo.